Muy buenas tardes, Héctor Humberto. Y bueno, ya abundaremos en el tema, pero nuestra editorial del día de hoy tiene que ver con el momento histórico. El día de hoy se conmemora el bicentenario de luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón. A nivel federal se decretó el 2015 año de José María Morelos y Pavón, precisamente porque este año en septiembre 30 fue su 250 aniversario del natalicio, y el día de hoy a las 3 de la tarde, para ser muy puntuales, se conmemora el 200 aniversario luctuoso de quien fuera el más ilustre de los insurgentes, de quien fuera un mexicano de excepción, un personaje que logró conciliar al estratega y al estadista. Pero yo quisiera enfocar, Héctor Humberto, nuestra editorial en la parte que lo liga a Nuevo León, toda vez que abundaremos en esto, pero es parte de una investigación propia, y sobre todo resaltando que dentro de los historiadores hasta hace poco tiempo se consideraba que Fray Servando Teresa de Mier era el primer diputado de Nuevo León. Bueno, sí es el primer diputado nacido en Nuevo León, pero no el primer diputado por Nuevo León. Este grandísimo lugar histórico le corresponde a José María Morelos y Pavón. Resulta, para contextualizar en esta editorial, que en el año de 1813, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, inicia lo que era el Congreso de Anáhuac o Congreso de Chilpancingo. Es decir, se juntan los insurgentes, las diferentes fuerzas insurgentes, y coinciden para darle un sentido ideológico al movimiento de la Revolución de Independencia. En estas fechas, en estos tiempos, pudiera parecernos muy natural tener una visión de Estado, un país, una forma de gobierno, derechos consagrados, pero estamos hablando de hace 202 años, cuando en el Chilpancingo Guerrero, el 13 de septiembre, se da apertura al Congreso de Anáhuac. No había nación, era un virreinato, eran los realistas combatiendo a los insurgentes que querían una patria autónoma. Entre ellos la figura principal, la del generalísimo José María Morelos y Pavón. Pero bien, ¿por qué Morelos el primer diputado por Nuevo León? Resulta que antes de 1814 no hubo quien legislara, hiciera trabajo legislativo o fuera diputado a algún constituyente en representación del nuevo Reino de León. Recordemos que hasta 1824 se le llamaba Nuevo Reino de León. Ya cuando se constituye como Estado libre y soberano es Nuevo León. Bien, en 1812 en Cádiz se dan las llamadas Cortes de Cádiz. Recordemos que el rey Fernando VII había sido depuesto, que Napoleón Bonaparte gobernaba España o se había apoderado de España, y en las Cortes de Cádiz se buscaba una monarquía constitucional. Para esa monarquía, y viendo ya el movimiento insurgente que en México había cobrado fuerza, que a la muerte de los padres iniciadores Hidalgo, Allende, Aldama, no se había contenido el movimiento, por el contrario, seguía viva la llama insurgente, consideran que invitando a gente de la América septentrional, la América de ultramar, como ellos le llamaban, podían conciliar y mantener la cohesión de la colonia, de las colonias de América con Europa. Y así convocan legisladores de todas las provincias o de todas las colonias de América a Cádiz. Por parte de la América septentrional, la América mexicana, se hace la convocatoria y acuden grandes legisladores, el legislador de Alcocer, y obviamente el más destacado por su capacidad legislativa, Miguel Ramos Arizpe, coahuilense, vecino nuestro. Por Nuevo León surge y es electo Juan José de la Garza, un regiomontano, y
El detalle es que Juan José de la Garza no llega a Cádiz, no toma protesta y por consiguiente no se le reconoce como diputado, porque tampoco hizo trabajo legislativo. Las memorias de Miguel Ramos Arizpe y todos los documentos de época detallan los nombres de quienes fueron diputados y legislaron en Cádiz en 1812. Miguel Ramos Arizpe en sus memorias señala que Juan José de la Garza murió en el traslado hacia Cádiz. No hay mayores datos al respecto, no tenemos la información de cómo murió ni en qué lugar exactamente. Incluso hay otro Juan José de la Garza que va a participar años más tarde en la política nuevoleonesa. Pero el dato que tenemos es que ese Juan José de la Garza electo, según Miguel Ramos Arizpe, murió en el trayecto. Así es que él no pudo ser diputado, no pudo ser legislador por Nuevo León. De 1812 a 1814 no hay ningún otro proceso constituyente. Así es que José María Morelos y Pavón viene a representar al nuevo Reino de León en lo que se llama las Cortes de Apatzingán. Recordemos que el Congreso de Anáhuac de Chilpancingo empieza a volverse nómada, por así llamarlo, errante, y es hasta el 22 de octubre de 1814 cuando se firma la Constitución que se fue redactando en los diferentes traslados del Congreso. Carlos Cerrejón señala que Morelos alcanzó a legislar en los últimos artículos de la Constitución, no así en los primeros, pero legisló, y la Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814 está firmada por Morelos como diputado por el Nuevo Reino de León. Sus detractores podrán decir no era de Nuevo León, no fue de Nuevo León. Bueno, actualmente tenemos muchos diputados que tampoco son de Nuevo León y no conocen Nuevo León, y en cierto tono irónico diríamos, no había IFE que regulara. Lo cierto es que no había nación. Los insurgentes estaban queriendo construir nación, y el gran ideólogo, el gran pensador que unió a los pensadores de la época fue José María Morelos y Pavón. Así es que el primer elemento es sí fue diputado, y ahí tenemos la Constitución de Cádiz. Tenemos incluso que en el año 2007 la Cámara de Diputados decretó poner con letras de oro la frase constituyentes de Apatzingán en homenaje a los diputados que representaron las provincias en Apatzingán y firmaron la Constitución. Es que primero fue diputado, segundo sí es Constitución, sí fue constituyente Morelos, el primer constituyente, toda vez que Juan José de la Garza no lo fue, y digno honor nos hace al haber representado al Nuevo Reino de León, al haber representado a Nuevo León. Así es que el día de hoy estamos conmemorando el bicentenario luctuoso del generalísimo y primer diputado por Nuevo León, de un mexicano de excepción, a quien bien nos honraría estar honrándolo en estos momentos. Muchas gracias, Héctor Humberto.